¿De dónde proviene el ser humano? ¿Evolucionó a partir de criaturas primitivas parecidas a los simios? Las últimas evidencias han trastocado las teorías antropológicas y están impulsando cambios drásticos en el pensamiento evolucionista. Parece que casi no pasa una semana sin que alguien encuentre un hueso nuevo, o deberíamos decir antiguo, de algún supuesto ancestro primitivo de la humanidad. ¿Quién, por ejemplo, no ha oído hablar del hombre de Neandertal, del hombre de Pekín, del hombre de Java, del Australopithecus africanus o del hombre de Cro-Magnon? Hace 150 años, los hombres fósiles eran prácticamente desconocidos y la mayoría de la gente creía que el hombre era una creación especial de Dios. Hoy en día, cientos de yacimientos arqueológicos están revelando una impresionante variedad de huesos y artefactos, y muchos arqueólogos y antropólogos parecen convencidos de que representan la evolución del hombre. ¿Pero es realmente así? En 1856, 3 años antes de que Charles Darwin publicara su controvertida teoría de la evolución en el origen de las especies, un profesor de secundaria encontró el primer fósil humano no moderno. Llamó al cráneo sin rostro y de cejas pobladas hombre de Neandertal, por el valle de Neandertal en Alemania. No se podía decir mucho sobre el Neandertal porque no se recuperaron otros huesos. Luego, en 1908, cerca del pueblo de La Chapelle-aux-Saints, en Francia, se descubrió un esqueleto completo de un hombre de Neandertal, el espécimen de Neandertal más completo, más exhaustivamente publicado, más frecuentemente fotografiado y más incomprendido jamás encontrado. Durante décadas fue retratado en innumerables caricaturas, exhibiciones de museos y libros de antropología como bestial, desgarbado, encorvado, con la cabeza echada hacia adelante. Sin embargo, cuando dos anatomistas, William Strauss de la Universidad Johns Hopkins y Alec Cave del St. Bartholomew's Hospital Medical College en Londres, reexaminaron el esqueleto, descubrieron que gran parte de su estatura primitiva y raquítica se debía a la artritis en la columna vertebral. En su informe afirmaron: si él, el hombre de Neandertal, pudiera reencarnarse y ser colocado en el metro de Nueva York, siempre que estuviera bañado, afeitado y vestido con ropa moderna, es dudoso que atrajera más atención que algunos de sus otros habitantes. El reconocido experto F. Clark Howell dijo: pónganle un traje de Brooks Brothers y envíenlo al supermercado a comprar víveres, y podría pasar completamente desapercibido. Podría ser un poco más bajo que el dependiente que lo atiende, pero no necesariamente sería el hombre más bajo del lugar. Podría ser más corpulento, de rasgos más marcados, más rechoncho y más musculoso que la mayoría, pero de nuevo, podría no ser más que el mozo que maneja las cajas de cerveza en el almacén. Así que nuestro primitivo ancestro jorobado y arrastrando los pies resulta no ser tan diferente del hombre moderno. El cerebro de los neandertales era asombrosamente grande, con un promedio de 1450 centímetros cúbicos en comparación con los 1400 centímetros cúbicos del hombre moderno promedio. Esto implicaría que los neandertales eran al menos tan inteligentes, quizás incluso más, que el hombre moderno. El hombre de Neandertal incluso enterraba a sus muertos, como lo demuestra el hombre de Shanidar en Irak, quien fue sepultado con abundantes flores silvestres, incluyendo acianos y malvas. Aparentemente, los neandertales creían en la vida después de la muerte y les preocupaba la muerte. Sin embargo, y sin duda, una cualidad muy humana. Culturalmente, el hombre de Neandertal pudo haber sido considerado inferior, pero era un hombre al fin y al cabo.
Dado que los neandertales eran tan inteligentes, ¿por qué los evolucionistas afirman que evolucionaron hasta convertirse en el hombre moderno? La evidencia fósil indica que pertenecían a una línea evolutiva distinta y de hecho no se transformaron gradualmente en formas modernas. Igualmente desconcertante es su repentina extinción. Considerando su gran capacidad cerebral y otras cualidades, nadie ha podido dar una explicación razonable de por qué ya no existen. Sin embargo, en muchas regiones del mundo desaparecieron repentinamente con una abrupta rapidez. Los neandertales no son el eslabón perdido de la evolución humana. Al contrario, demuestran ser hombres inteligentes, quizás incluso un poco más inteligentes que tú y yo. Pero, ¿qué pasa con otros homínidos fósiles? Si eres como la mayoría de la gente, probablemente hayas oído hablar de varios fósiles de criaturas que se consideran nuestros ancestros, pero no entiendes del todo dónde encajan en la evolución humana. Esto no es sorprendente, porque pocos antropólogos se ponen de acuerdo sobre su lugar. Al ordenar los fósiles, la mayoría de los antropólogos u hombres de huesos suelen empezar con algo como Ramapithecus punjabicus, el simio o Pithecus encontrado en la provincia de Punjab, en el norte de la India. Se dice que esta criatura simiesca tiene 14 millones de años, según la datación potasio-argón, y es el ancestro de todos los homínidos verdaderos, incluido el hombre. Su cerebro tiene una capacidad de tan solo unos cientos de centímetros cúbicos y Ramapithecus suele clasificarse como un prehomínido. Sin embargo, durante los siguientes 10 a 12 millones de años no se conocen ancestros del hombre. Hay un vacío total en el registro, aunque cabría esperar cientos de eslabones perdidos si la evolución hubiera ocurrido. El distinguido evolucionista Dr. John Pfeiffer admite: prácticamente no se sabe nada sobre su desarrollo durante el periodo comprendido entre 14 millones y 5 millones de años atrás, la mayor laguna en la historia de la evolución humana. El segundo tipo de fósil que se suele presentar como pariente lejano de Adán es el Australopiteco. En 1924, Raymond Dart, profesor de anatomía en Johannesburgo, Sudáfrica, descubrió lo que denominó Australopithecus africanus, mono del sur de África. Los métodos de datación lo situaron en 3 millones de años y el tamaño de su cerebro era de unos 500 centímetros cúbicos, aproximadamente un tercio del tamaño del cerebro del hombre moderno. Otros Australopithecus parecen tener 4 o 5 millones de años, pero no hay consenso entre los antropólogos sobre si realmente son uno de nuestros ancestros. Esto también se aplica al famoso cráneo de Sinjanthropus africanus, descubierto por Mary D. Leakey, esposa del difunto Dr. Louis S. B. Leakey. El Sinjanthropus, uno de los fósiles del tipo australopithecino, era un gran ejemplar masculino, datado en 1,75 millones de años. Inicialmente se le consideró un eslabón perdido, pero el propio Dr. Leakey lo desmintió. En cambio, según Leakey, compartía un ancestro común con el ser humano. El tercer tipo de fósil que se considera parte de la supuesta ascendencia evolutiva del hombre son los hombres mono, conocidos como Homo erectus. El hombre de Java y el hombre de Pekín son ejemplos de estas criaturas que se cree que vivieron hace entre 300.000 y 500.000 años. El tamaño promedio de su cerebro es de casi 1.000 centímetros cúbicos, aproximadamente 2/3 del tamaño del cerebro del hombre moderno, lo que los hace el doble de grandes que los australopithecinos. De hecho, algunos cráneos de Homo erectus tenían casi 1.300 centímetros cúbicos, tan grandes como muchos hombres actuales. El hombre de Neandertal, que se cree que vivió hace entre 100.000 y 35.000 años,
Es el cuarto tipo de fósil citado por los evolucionistas. El neandertal era robusto y fuerte y su cerebro, como se explicó anteriormente, era tan grande como el nuestro. Finalmente, llegamos al hombre de Cro-Magnon, el hombre moderno, generalmente datado entre hace 35.000 y la actualidad. El hombre de Cro-Magnon se presenta a menudo como un ejemplo paradigmático de la estructura craneal moderna, con una capacidad cerebral de unos 1.400 centímetros cúbicos. Sin embargo, curiosamente, no se ha encontrado ningún rastro del hombre de Cro-Magnon anterior a su reciente aparición en la escena mundial. Al ordenar todos estos fósiles en lo que parece ser una progresión ordenada, muchas personas pueden ver cómo pudo haber ocurrido la evolución. A primera vista parece casi creíble hasta que uno comienza a hacer preguntas incisivas, ve las inexplicables lagunas y se da cuenta de que incluso los antropólogos difieren profusamente sobre el significado de la evidencia. Un hecho sorprendente es la escasez de evidencia fósil. Aunque los informes populares dan la impresión de lo contrario, la verdad es que todos los huesos conocidos de los supuestos ancestros fósiles del hombre podrían caber fácilmente en un pequeño armario. De hecho, hay casi tantas maneras de ordenar la evidencia de la evolución del hombre como arqueólogos y antropólogos. Consideremos algunos de los árboles genealógicos propuestos para la evolución del hombre. Sir W. Lee Gross Clerk, el famoso paleontólogo británico, considera al Homo sapiens como el producto final de la evolución, pero sin ancestros conocidos. Todos los australopitecinos, los pithecanthropinos, Homo erectus, e incluso el hombre de Neandertal son ramas que no están en la línea del hombre moderno. En el otro extremo está el árbol genealógico de un conocido antropólogo estadounidense, Sir Loring Brace. Su árbol tiene todo como ancestro del hombre moderno: Ramapithecus, Australopithecus, Homo erectus y Neandertal. Luego están aquellos que conservan algunos ancestros, pero rechazan otros. El antropólogo sudafricano Philips J. Tobias comienza su árbol con un ancestro del Australopithecus, que evoluciona en Homo erectus, luego en Neandertal y finalmente en el hombre moderno. Los diversos tipos de Australopithecus, como Sinjanthropus, se colocan en ramas laterales. El difunto Dr. L.S. B. Leakey lo razonó de esta manera: Kenianpithecus evolucionó en Homo erectus, que evolucionó en el hombre moderno. Leakey colocó a la mayoría de los Pithecanthropus y a los neandertales en una rama secundaria. Incluso situó su famoso fósil, Singh, en una rama secundaria, excluyéndolo del linaje humano. Tras examinar estos árboles genealógicos contradictorios, resulta evidente que la supuesta evolución del hombre es solo eso, una suposición, ni siquiera una teoría. Como afirmó el antropólogo F. Clark Howell, quien crea que ya hemos resuelto el problema se engaña a sí mismo. Por supuesto, al intentar clasificar una criatura o cultura como posterior a otra, debemos recordar que existen muchos hombres de la edad de piedra que conviven hoy con otras culturas en la era espacial. Los bosquimanos de Sudáfrica y Australia son ejemplos bien conocidos. La tribu Tasadai de la Edad de Piedra en la isla filipina de Mindanao es otro ejemplo. Fisiológicamente son Homo sapiens modernos, pero su cultura, sus herramientas, estilo de vida, etc., pertenece a la Edad de Piedra más temprana. Hoy en día solo quedan unas pocas docenas de Tasadai y los antropólogos afirman que es un milagro que hayan logrado sobrevivir hasta ahora. Su falta de desarrollo es casi increíble. Viven sin refugios artificiales, sin ropa salvo alguna hoja de palma ocasional. No cultivan. Sus únicas herramientas son unos pocos trozos de piedra toscamente tallados y su único alimento son bayas silvestres, arbustos, algunas larvas
y renacuajos de los arroyos. Su idioma, aunque claramente diferente, tiene un vocabulario muy limitado y casi carece de gramática. La comunicación se reduce a unas pocas palabras básicas unidas al azar. No tienen arte ni escritura. Los Tazadai podrían confundirse fácilmente con el Homo erectus, supuestamente uno de nuestros ancestros más lejanos. En agosto de 1972, Richard Leakey, hijo del célebre Dr. Louis S. B. Leakey, encontró un cráneo asombroso cerca del lago Rodolfo, en Kenia. El cráneo tenía una apariencia notablemente moderna, pero se dató mediante el método de potasio-argón en 2,8 millones de años. Este cráneo fue una bomba para la arqueología. El cráneo 1470, como se le denominó, trastocó por completo la teoría evolutiva sobre los orígenes del hombre. Leakey afirmó: destruye la idea de que todos los fósiles primitivos puedan ordenarse en una secuencia evolutiva lógica. ¿Por qué estaba tan preocupado Leakey? Porque el cráneo era completamente incongruente. Tiene una apariencia más moderna que el Homo erectus y posee una gran caja craneana estimada en 800 centímetros cúbicos. Sin embargo, es mucho más antiguo que el Homo erectus, por lo que simplemente no encaja en la escala evolutiva. La evidencia indica que este hombre o mujer vivió contemporáneamente con las criaturas primitivas parecidas a simios, los australopitecinos. Leakey declaró: o descartamos este cráneo o descartamos nuestras teorías sobre el cambio evolutivo. Sencillamente no encaja con ningún modelo previo sobre los orígenes de la humanidad. A principios de 1979, el antropólogo físico Dr. Carl Johansson anunció un nuevo árbol genealógico para el ser humano basado en fascinantes hallazgos fósiles en la región de Afar, en África. Johansson afirma haber identificado una nueva especie de homínido, a lo que denomina Australopithecus afarensis, homínido de Afar. Según Johansson, estas criaturas existieron hace entre 3 y 4 millones de años, caminaban erguidas sobre un cuerpo similar al humano, pero poseían dientes primitivos y un cráneo pequeño como el de un simio. Dado que el homínido de Afar era intermedio entre lo que se considera humano y lo que se considera simio, Johansson sostiene que definitivamente podemos ubicarlo en la familia zoológica del ser humano. En consecuencia, Johansson afirma que el Australopithecus afarensis no es un ancestro del ser humano, sino que forma parte de una rama lateral sin salida en el árbol evolutivo. Sin embargo, otros antropólogos se muestran reacios a relegar los famosos fósiles de Australopithecus a callejones sin salida evolutivos y cuestionan las afirmaciones de Johansson. Mary Leakey refuta las afirmaciones de Johansson y califica su trabajo de poco científico. Un problema es que las huellas de los homínidos primitivos de Johansson son casi indistinguibles de las del hombre moderno. Son, dice Johansson, prácticamente idénticas a los pies modernos. Así que al menos en lo que respecta a los pies, supuestamente no ha habido evolución durante millones de años. El árbol evolutivo del hombre, admite Johansson, se parece más a un arbusto evolutivo. Pero en cuanto a Mary Leakey, Johansson sostiene que demuestra una comprensión muy pobre de lo que es la evolución. La conclusión debería ser obvia. Nadie sabe de dónde vino el hombre. Nadie, es decir, que se limite solo a la evidencia física. Por otro lado, la palabra de Dios sí proporciona una respuesta. Génesis revela que fue Dios, no la evolución, quien creó a los primeros hombres verdaderos. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Los cristianos pueden aceptar la evidencia de que existen simios y monos con ciertas semejanzas al hombre. Sin duda, existieron diversas criaturas simiescas que ahora están extintas. De hecho, la Biblia admite la existencia de un mundo anterior a Adán.
pero la evidencia demuestra que los antiguos simios no fueron los ancestros evolutivos del hombre. De hecho, nunca se ha demostrado que los homínidos primitivos hayan evolucionado. No, lejos de ser la descendencia evolutiva de los homínidos primitivos, Adán y sus descendientes son la creación especial del gran Dios del universo y fueron puestos en la tierra con un propósito muy especial. Ese propósito se explica claramente en el fascinante folleto gratuito ¿Por qué nació usted?